El tema de hoy es multiplicando el favor de Dios. Multiplicando el favor de Dios. Hace 8 días terminamos diciendo que Dios nos rodea con su favor. Hoy vamos a hablar sobre multiplicar el favor de Dios y la serie es Sueños Favorecidos. Amén, por Dios. Entonces una palabra clave y es la palabra favor. El favor es un regalo de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. La palabra gracia significa favor inmerecido. Favor inmerecido. No lo merecemos, Dios nos da su favor. Entonces da la gracia conforme a la medida del don de Cristo, de los regalos de Cristo. La palabra don es regalo. Entonces, conforme a los regalos de Cristo, uno de esos regalos es el favor, su favor. Santiago 1:17 dice que Dios es dador de regalos. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dádiva, regalo, don, regalo, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También Primera de Pedro 4:10 nos habla de que las habilidades que Él nos da, ¿cierto? El comunicar, la gastronomía, la cocina, ¿cierto? Las personas que son expertas en todo ese tema de habilidades, talentos, practicar algún deporte. Muy bien, todas esas habilidades son regalos de Dios. Dice, cada uno según el don que ha recibido, según el regalo que ha recibido, ministrelo a los otros, es decir, sírvale a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Podemos encontrar este principio en las enseñanzas de Jesús. Dios, nuestro Padre, nos da regalos, nos da talentos, nos da dones y espera que los administremos bien, que respondamos de una forma correcta a ellos. Y ojo, dependiendo de nuestro accionar, de nuestra administración, esos dones pueden multiplicarse. Dios los puede ampliar. Por ejemplo, Jesús nombró una parábola, una historia llamada la parábola de los talentos. Eso está en Mateo capítulo 25, los que ya han tenido la oportunidad de leerla. Jesús dice que una vez un hacendado reunió a 3 trabajadores y le dijo: te voy a dar a ti 5 talentos, a ti 2 talentos y a ti 1 talento. Estos talentos no eran las habilidades y capacidades, sino que en este contexto ese talento equivalía a una cantidad de recursos importante. De hecho, 1 talento equivalía a 20 años de trabajo en recursos. Sí, a 20 años. Es decir, que el que le dio 5 talentos, ¿cuántos recursos le estaba dando? Por 100 años de trabajo, ¿cierto? Lo que equivalía a 100 años de trabajo. Al que le dio 2 talentos, 40 años. Y al que le dio 1 talento, a 20 años de trabajo. Entonces este dueño, ¿cierto? De esta hacienda, todo, le dice: muy bien, les voy a dar estos talentos y yo vuelvo luego a pedir cuentas. Se fue y al tiempo volvió. Y el que tenía 5 talentos, le había dado 5 talentos, dice: ¿cómo te fue? Y dice: muy bien, pude multiplicar, ahora tengo 10 talentos, es decir, tengo el doble. Y el hacendado se alegró, dijo: wow, impresionante, siervo fiel has sido, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y se llenó de un gran gozo. Luego viene el que le había dado 2 talentos y dice: ¿cómo te fue a ti? Muy bien, los estuve trabajando el recurso y ahora tengo 4 talentos. Y se llena de alegría, dice: muy bien, lo has te felicito. Y se llena de gran alegría. Y luego fue donde al que le había dado 1 talento: ¿y cómo te fue a ti? Y dice: la verdad es que me dio miedo arriesgar los recursos, me dio miedo arriesgar lo que tú me diste, a perderlo. Entonces lo metí debajo de la tierra, ese recurso, y ahora lo vuelvo a sacar para entregártelo.
Y eso descompuso al hacendado. Y dice: siervo negligente has sido. Ni siquiera metiste el recurso al banco para que al menos los intereses hoy los podamos tener. Y lo incomodó. Y cogió ese talento y se lo dio al que tenía 10 talentos. Porque al que tiene se le dará más. Y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado, dice el Señor. ¿Por qué? Por la negligencia. Entonces es una parábola que nos habla acerca de que Dios da regalos. Dios nos llena de dones, de regalos. En este contexto está dando aquí talentos, ¿cierto? Es unos regalos en este contexto financiero. Ahora, un regalo que Dios da es sin dudas el favor. Y Dios desea que lo administremos bien. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted le regala algo a su hijo, usted espera que lo administre bien. Hace 3 años, Santiago, nuestro hijo, tenía en promedio 4 o 5 años. Los abuelos le regalaron un Nintendo Switch 1, una consola para jugar. Nos encantó la idea porque en los celulares ellos cuando juegan a veces les salen anuncios y le dan clic a los anuncios y le dan clic y a veces se convierte en un relajo la información que empieza a salir. Entonces en el Nintendo pues ellos pueden, a uno les puede controlar los jueguitos y es más privado. Y nosotros, los abuelos no le dijeron, pero cuando le dieron, nosotros le dijimos a Santiago: tienes que administrarlo bien, tienes que cuidarlo. Si lo cuidas, si lo administras bien, seguramente Dios te va a bendecir luego con el Nintendo Switch 2. Y ustedes vieran a Santiago, por 3 años lo cuidó. Y eso estaba pendiente en su bolso. Cada vez que jugaba, luego lo metía en su bolso con los cables. Y cuando iba a jugar con las manos, a veces de comida: Santiago, no puedes jugar porque lo engrasas. Ay, sí, papá. Y muy juicioso. Y un día se le quedó el cargador, se le quedó en un grupo de amistad, en una casa donde hacíamos un grupo de amistad. Y estuvo preocupado casi por una semana que no podíamos ir por mi cargador. No, papá, tenemos que ir por él, volver por él. Y nos tocó luego ir al grupo, a la casa y regresar con el cargador. Pero así fue por 3 años, lo administró bien. Y ahora Dios le permitió, a través de diciembre, con los familiares que se unieron y le dieron el Nintendo Switch 2. Y el 1 lo vendió y ese recurso llegó a casa. Y ahora tiene el 2. Un hombre muy bendecido, Santiago. Entonces, porque lo administró bien. Pero ¿qué tal cuando los padres, cierto, le dan un regalo a sus hijos, un celular, y a los días dicen: se me perdió, se me embolató? No, si viera, papá, lo tenía en la sudadera y se me cayó. ¿Cómo se pone uno como padre? ¿Cierto? Poquito descompuesto, ¿no? ¿Cómo no vas a cuidarlo? ¿Cómo lo vas a meter en las sudaderas si esos bolsillos no funcionan? Se descompone uno un poquito porque no administró bien el regalo. Entonces algo parecido pasa con Dios cuando Él nos da regalos, en este contexto que estamos hablando, su favor, y lo administramos bien. Hay multiplicación, o respondemos bien a ese regalo, hay multiplicación. ¿Qué es el favor de Dios? Es cuando Él, por ejemplo, nos mira con amor, nos extiende su mano, nos regala oportunidades, nos da perdón, nos da su ayuda, nos da propósito. Porque aunque no seamos perfectos, Él es bueno y Él nos da su favor que contiene todo esto. Ahora, la noticia es que Dios desea que respondamos bien a ese favor. Porque aunque no se pierde el favor de Dios, no es que Dios te quite el favor. No es que a Santiago, como hijo de nosotros, por haber cuidado mal el Nintendo Switch, le quitemos los alimentos, le quitemos la casa, le quitemos la educación. No. El favor de sus padres va a estar ahí, ¿cierto? Pero si Él responde bien, ese favor, aunque no se pierde, sí se puede multiplicar.
A ver, si me están siguiendo la idea, si me estoy dando a entender, se puede multiplicar y eso es lo que Dios desea el día de hoy que podamos. Por eso el tema se llama multiplicando el favor de Dios, multiplicando el favor del Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros responder bien al favor de Dios? Tener una buena respuesta para que el favor de Dios se multiplique en nosotros. El favor de Dios, primer punto, se multiplica cuando respondemos con fidelidad. Diga conmigo fidelidad. Cuando hay fidelidad, el favor de Dios se multiplica. Fidelidad significa cumplir lo prometido a lo largo del tiempo. Cumplir lo prometido a lo largo del tiempo. Y un ejemplo de fidelidad es José. José, dice la escritura, su historia está en Génesis. José fue un hijo de Jacob. Jacob fue el nieto de Abraham. Abraham fue el líder de Israel, o por medio de él nació Israel. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tiene a José. Resulta que José, Dios depositó sueños en su corazón. Ese sueño era gobernar. Y un día reunió a sus hermanos y dijo: yo voy a gobernar sobre ustedes. Dios me lo mostró. Y sus hermanos se enojaron. Y que se cree, es menor que nosotros, que va a gobernar sobre nosotros. Y se llenaron de amargura para con su hermano y de obstinación. Y empezaron a maquinar malos pensamientos a tal punto de querer matarlo. Y cuando estaban a punto de matarlo, uno de ellos dijo: no seamos tan malos. Más bien metámoslos a una cisterna, a un hueco, como un aljibe, metámoslo allá. Y cuando estaba allá y lo querían dejar, dijeron: no lo dejemos allá, pobrecito. Más bien vendámoslo a los ismaelitas. Los ismaelitas eran un pueblo que compraba esclavos. Entonces lo vendieron como esclavo a José. Los ismaelitas luego lo llevaron a Egipto y allá lo revendieron como esclavo. Y José resultó en Egipto. Y cuando estaba en Egipto, dice la escritura, está en Génesis 39:4, dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando estuvo en Egipto, hubo alguien que empezó a poner la mira en él, en la forma en la cual él servía, cómo él hacía las cosas. Y ese alguien se llamaba Potifar, que era el líder militar de Egipto. Y dijo: hace bien las cosas, las hace con esmero, con diligencia, lo quiero en mi casa. Y lo llevó para su casa a ser mayordomo de su casa. Y ahí en su casa, me imagino, Potifar, ¿cierto? Los demás personas le decían: adora a otro Dios, porque ya no estás en Israel, estamos en Egipto, acá adoramos otros dioses, adora a otro. Y él decía: no, yo soy fiel a mi Dios. Luego en la casa de Poti, su esposa le hizo una propuesta indecente a José: acuéstate conmigo. Y José le dijo: no voy a hacer eso, ese mal para con Dios, ni mucho menos para mi amo, que me ha dado confianza en esta casa. Y salió huyendo. Y esta mujer se hirió y dijo: ¿cómo es que me va a rechazar, cierto? Si yo soy atractivo. Bueno, se hirió y le hirió el orgullo y dijo, y lo calumnió. José quiso acostarse conmigo, quería hacerlo a la fuerza. Yo le dije que no y lo calumnió. Eso no le gustó a Potifar y enviaron a José a la cárcel. Y en la cárcel estaba José. Y dice la escritura entonces, en cuanto a José, dice: y el jefe de la cárcel, Génesis 39, 22, 23, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José, ¿cuál es tu caso? No, mira que
De pronto le conté a los de la cárcel, mira que sucedió esto, pero yo la verdad no hice eso, pero obviamente la mujer de mi amo dijo, y yo ante eso no puedo decir nada, pero Dios sabe mi integridad, Dios sabe que yo no hice eso. Entonces los de la cárcel, Dios te dejó solo, te abandonó, mira dónde estás en una cárcel, adora a otro Dios, estamos en otra nación, estamos en Egipto, vamos, dale. Y José, no, 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 no. Aún en la adversidad, yo sigo siendo fiel a mi Dios, el Dios de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, el Dios de Israel. Fidelidad. Y por eso dice la escritura, y Jehová estaba con él en la cárcel, y Dios estaba con él en la cárcel. En la cárcel resulta que había un copero y un panadero. Ellos tuvieron un sueño. José se los interpretó. Dijo, eso quiere decir esto y esto. Y se dio tal como él dijo. Luego salieron de la cárcel. Faraón tuvo un sueño, el presidente de la nación de Egipto. Ningún adivino pudo darle el chiste del sueño, pudo interpretarlo. Y luego uno de esos dos se acordó, José interpreta sueños, él está en la cárcel. Lo llamaron. José le dijo, Faraón, este sueño significa esto, esto y esto. Faraón dijo, wow, qué ciencia y sabiduría hay en ti. Quedó impresionado y dijo, tú debes ser el gobernador de Egipto, de esta nación. Dice la escritura en Génesis capítulo 41, versículo 37. Miren, sigamos la historia, pueden leerla conmigo. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú, José. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, porque había un hombre con fidelidad en ese momento que había sido fiel a Dios. Amén. Fiel al Señor. Nuestra respuesta debe ser fieles cuando es fácil, pero también cuando es difícil, seguir honrando a Dios en secreto y en público. Seguir siendo fieles en medio de los valles, en medio de los montes, en medio de la enfermedad, en medio de la salud, seguir siendo fieles. Y como José fue fiel, el favor de Dios se fue multiplicando, multiplicando, multiplicando a tal punto que llegó a ser gobernador de Egipto. ¡Wow! Fidelidad. Segundo, el favor de Dios se multiplica cuando respondemos con lealtad. Diga conmigo, lealtad. La lealtad es permanecer no solo cuando todo va bien, sino cuando cuesta. Va asociado un poco con fidelidad. Y para esto quiero nombrar la historia de Ruth. Ruth la Moabita. Hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. Ruth aparece en el tiempo de los jueces y viene esta historia a través de su suegra Noemí. Resulta que Noemí era esposa de Elimelech. Los que están buscando nombres para sus hijos, ahí está uno, Elimelech, ¿sí? Entonces Elimelech y Noemí eran israelitas, habitaban en la tierra de Belén, tenían 2 hijos. Un día entró hambruna en Israel, entró una escasez, y resulta que Elimelech dijo, nos vamos de Israel. Y se fueron por la escasez a Moab. Moab era una nación
cercana a Israel, pero eran enemigos de Israel, sin embargo se fueron. Resulta que en Moab sus hijos se casan con dos moabitas, con Orfa y Ruth. Orfa y Ruth. En Moab muere el esposo de Noemí, Elimelech. Mueren sus dos hijos también. Y queda Ruth y Orfa, quedan viudas. Noemí queda viuda. Y obviamente es un luto muy grande en el corazón de Noemí, una tristeza muy grande. Y en ese momento ella dice: me voy para Israel, me voy de vuelta. De hecho, en Israel se empezaron a escuchar que ya habían alimento, que las cosas estaban mejorando. Y Noemí va a emprender nuevamente su viaje a Israel y le dice a Orfa y Ruth: si ustedes quieren, quédense, o yo les aconsejo, quédense en Moab. Esta es su tierra, está su parentela, su familia, quédense acá. Orfa dice: sí, yo me quedo en Moab. Ruth dice: yo me voy contigo, suegra. Mire que las suegras son bien. Amén. No todas las suegras dicen lo que se dice que son. Bien. Entonces Ruth le dice: no, yo me voy contigo. Y ahí está entonces la historia en Ruth 1, 16, 18. Dice: respondió Ruth a Noemí. Cuando Noemí le dijo: quédense acá, mire lo que dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, Noemí, será mi Dios. Tú me has enseñado acerca del Dios de Israel. Te viniste a Moab, pero acá me has enseñado del Dios de Israel. Me has enseñado sobre el pueblo de Israel, y yo no quiero dejar a tu Dios, que ahora es mi Dios. Yo no quiero ser parte del pueblo del Señor. Así que donde tú murieres, moriré yo, y allí será sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Wow. Lealtad. Esto se puso cuesta arriba, sí. Hay un luto muy grande en nuestro corazón, sí. Pero yo no te voy a dejar. Yo voy a estar a tu lado, Noemí. Y resulta que esta lealtad, porque también se trataba de acompañar a su suegra en este luto también que ella tenía tan grande en su corazón por la partida, la muerte de su esposo, sus hijos. Se trataba de acompañarla, de no dejarla sola en ese momento que se había puesto cuesta arriba emocionalmente. Y Ruth dijo: no te voy a dejar sola. Permaneció ahí cuando todo se había ponido cuesta arriba. Y Dios honró esa respuesta de Ruth, esa actitud. Dice Ruth capítulo 2 versículo 11 al 12: y respondiendo vos era un hombre muy con muchos bienes, sí, de Israel, con muchos recursos, una persona hacendada, tenía una gran capacidad económica. Y resulta que cuando ellas se regresan a Israel, Ruth conoce a Booz. Y dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y vos exalta la lealtad de esta mujer, el haber permanecido junto a Noemí cuando todo se había puesto cuesta arriba. Exalta la lealtad, exalta que vino a adorar al Dios de Israel. Y ahora la toma como esposa Ruth. Y ahora Ruth termina siendo una esposa de un hacendado. Y luego Ruth termina siendo la bisabuela de David, del rey David.
Y del linaje del rey David sale nuestro Salvador llamado Jesucristo. ¿Qué iba a pensar Ruth? Que de su linaje había un propósito eterno del cual también hemos salido todos nosotros. Bendito sea Dios. Es el fruto de la lealtad, porque cuando hay lealtad se multiplica el favor de Dios. Amén. Cuando hay lealtad se multiplica el favor del Señor. Entonces, nuestra respuesta debe ser amar cuando es conveniente, pero permanecer fieles a Dios y a las personas que Él nos ha confiado también, cuando no parezca conveniente. Hay un hombre llamado Desmond II, un soldado de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tuvo su conflicto con Japón. Este hombre, sin portar armas, es un soldado cristiano, sin portar armas, fue un hombre leal a Dios y a su nación. Fue ridiculizado por sus amigos soldados, diciendo: tú vas a ir a la guerra sin armas. Y él decía: yo no necesito armas para poder luchar. Y dice, de hecho hay una película en base a esta historia, y él va a la guerra y en medio de la hostilidad, del enfrentamiento, empiezan a herir a muchos compañeros, y él era el médico de ellos. Y él prestaba primeros auxilios, pero luego había personas que estaban heridas, y las heridas de gravedad, y él las arrastraba hasta el campo donde estaban los estadounidenses para que los pudieran tratar. Y así salvó a 75 soldados. Cuando se había puesto cuesta arriba, de hecho la película lo grafica de una manera impresionante: bombas cayendo, hostilidad, enfrentamientos. Cualquiera ahí dice: qué cuento de ser leales, ¿cierto? De permanecer fiel a los principios, de defender mi nación. No, qué cuento. Esto aquí se puso cuesta arriba. Yo me voy de baja y me devuelvo a los Estados Unidos. Pero él no. Él permaneció fiel en medio de la hostilidad a su nación, y permaneció fiel a sus principios cristianos también. Y entonces el presidente de los Estados Unidos, cuando terminó todo, dice que le da un reconocimiento y menciona, si me ayudan con instrumental, dice: por su lealtad inquebrantable, Desmond II, recibes esta medalla de honor del presidente Henry Truman. Y él dice: estoy orgulloso, dice el presidente, de entregarle esto. Considero que esto es un honor mayor a ser un presidente. Considero que este premio de honor y de lealtad es un premio mayor a ser el presidente de los Estados Unidos. Wow. Si hay algo que Dios premia, es la lealtad. Cuando eres leal a tu iglesia donde Dios te ha plantado, cuando eres leal a tu grupo donde Dios te haya plantado, leal a la familia que Dios te ha dado, cuando decides permanecer, Dios premia la lealtad y multiplica el favor donde hay lealtad. Tercero, el favor de Dios se responde con acción y con valentía. El favor de Dios se multiplica cuando alguien responde con acción y con valentía. Y para esto quiero nombrar la historia de Nehemías. Nehemías fue un hombre de Dios, judío. Contextualizando, Israel fue esclavizado por Babilonia. Se habían desviado del camino de Dios, fueron esclavizados, y Babilonia destruyó a Jerusalén, la volvió trizas, sus muros, su templo, todo.
Luego de 70 años de estar en Babilonia esclavizados, empiezan a regresar a Jerusalén. Regresa Esdras primero y reconstruye el templo, un hombre de Dios. Y luego al tiempo regresa Nehemías. Nehemías habla con el rey llamado Artajerjes. Si alguien está buscando un nombre para su hijo, ahí está, Artajerjes. Y regresa Nehemías, habla con Artajerjes y dice: rey, él era copero. Los coperos eran personas de mucha confianza. Ya Babilonia había sido tomada por el imperio persa. Ya Artajerjes era persa. Bien, ahí están ellos. Entonces le dice: rey, tengo que volver a mi nación, quiero reconstruir los muros, estamos en un plan. Y Artajerjes, haya gracia ante él, dice: sí, ve. Y dice: pero no solamente eso, sino que quiero que me envíes una carta, porque de pronto ven un judío suelto por allá y lo acaban. Entonces envíame una carta de protección. Y dice: perfecto, te voy a dar la carta. Dice: pero no solo eso, quiero también que me des madera, porque esa madera se va a utilizar para las puertas de la casa de Dios, para el templo. Y esa madera se va a utilizar para reconstruir los muros de la ciudad también de Dios, Jerusalén. Y dice Artajerjes: listo. Y mire cómo lo nombra y cómo lo narra Nehemías. Miren, tan extraordinario. Dice Nehemías 2:6-8: entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, el rey Artajerjes: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Le dijo el rey. Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Y mire lo que dice ahí: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Según la mano benéfica, el favor de Dios sobre mí. Impresionante. Personas favorecidas por Dios. Nehemías oró, planeó y trabajó. El favor de Dios no reemplazó el esfuerzo tampoco, sino que Dios lo acompañó. Miren, dice Nehemías 4:4-6, dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Está ahí Dios hablando. Hay personas que se han, de hecho aquí mismo en Israel, que se han levantado en contra de que edifiquemos los muros. Y aquí está orando Nehemías. Dice, pero el sexto dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Entonces fue un hombre que no solamente oró, sino que también accionó. A la oración hay que meterle también acción. Y eso multiplica el favor de Dios. Hay personas a veces que oran por un trabajo: Señor, dame trabajo, pero luego no salen a regar hojas de vida, no salen a tocar puertas. Entonces así es difícil. Cuando oramos y accionamos, multiplica el favor del Señor. Y eso es lo que Nehemías nos está instruyendo. Un teólogo reconocido decía: la gracia que no produce acción no ha sido realmente entendida. Saben que a veces hay un gran daño que los padres podemos hacerles a nuestros hijos, y es darles lo que denominan muchos una mesada, sin haberles implicado esfuerzo para recibirla, o haberles hecho conscientes del esfuerzo que hacen para recibirla. Ejemplo: nosotros a nuestro hijo le damos un salario mensual. Sí, a Santiago, un salario. Y nosotros le decimos: te vamos a dar este salario porque tú estudias. Tu estudio es tu trabajo.
entre mejor trabajes, mejor estudios, es probable que ese salario aumente. Entonces le enseñamos que el fruto del salario es a través del esfuerzo, del trabajo. Y eso lo ha bendecido mucho. Y le enseñamos que el salario debe entonces cuidarse, administrarse bien. Entonces le decimos, lo primero es dar a Dios. Y le enseñamos a apartar la 10ª parte de lo que recibe para la obra del Señor. Luego le decimos, hay un porcentaje que hay que ahorrar. Y luego puedes gastar, porque el dinero es hecho para el hombre y no el hombre para el dinero. Y le enseñamos o nos esforzamos a que gaste inteligentemente, que no todo lo compre en Mecato, ¿sí? Inteligentemente. De hecho, les cuento que hace unos días me dice, papá, no sé por qué, pero le debía 3 meses de salario a Santiago. Claro, me había olvidado, él también se había olvidado. 3 meses, cuando hicieron cuentas con la mamá, dice, tú me estás debiendo 3 meses, papá, de salario. Y decía, ay, sí, claro. Hicimos cuentas y entonces tocó pagarle, ¿cierto?, el salario. y entonces a los días llega a tocar a la puerta y dice Santiago, llegó. Y yo, ¿qué? Llegó mi pedido de Temu. Pedí Temu, me dice. Yo, en serio, hay que comprar inteligentemente, papá. Y me mostró unos Legos, que había comprado unos muñequitos Legos. Y dice, porque esto los puedo yo construir, armar y buenísimo, ahí está. El esfuerzo. Cuando somos conscientes del esfuerzo, Dios multiplica su favor. El favor de Dios es un regalo inmerecido, pero nuestra respuesta sí importa. Usted se ha preguntado por qué hay personas más favorecidas que otras a veces. ¿Sí? O a veces hay personas que dicen, hola, esta persona es más bendecida que otro. O hay personas en la iglesia a veces que son, o hijos de Dios, más bendecidos que otros. ¿Será que Dios hace acepción de personas? No. Solo que hay personas que responden de una mejor manera al favor de Dios. Entonces, entre mejor respuesta tenemos, el favor de Dios se amplía más y se multiplica más el favor del Señor. De José aprendemos a responder al favor de Dios con fidelidad. De Ruth aprendemos y ella nos enseña a responder el favor de Dios con lealtad. De Nehemías aprendemos a responder al favor de Dios con acción, con trabajo, con esfuerzo. Y cuando respondemos bien al favor de Dios, solo nos espera multiplicación, nuevas puertas abiertas, más gracia, más favor, más bendición, ensanchamiento, mejores familias, mejores finanzas, mejor espiritualidad, porque el favor de Dios está sobre nosotros. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús para este 2026. Yo quiero invitarte a estar en pie por un momento y a tener este tiempo de oración. Y quiero invitarte a poner tus manos hacia adelante si gustas hacerlo conmigo. Y quiero guiarte en esta oración, porque en tu boca dice la Biblia que está la vida y está la muerte. En tu boca está la salvación, está la sanidad. En tu boca está hoy la multiplicación del favor de Dios. Por eso yo te voy a guiar en esta oración y vamos a empezar a orar. Si es tu primera vez, te invito a hacer una oración sencilla. Señor Jesús, hoy, Padre, rogamos la multiplicación de tu favor sobre la iglesia, sobre nosotros, multiplicando el favor de Dios. Te pedimos, Señor, fidelidad en nosotros, así como la tuvo José. Ayúdanos a ser fieles a ti en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias que no son cómodas en la vida. José fue traicionado y siguió siendo fiel. José fue calumniado y siguió siendo fiel.
José fue llevado a la cárcel y siguió siendo fiel. José, Señor, hoy aprendemos fidelidad de José en toda circunstancia. Llévanos a ser fieles a ti en toda circunstancia, Señor, a ser fieles a tu palabra. Señor, en medio de las circunstancias que vengan, siempre amarte, siempre adorarte, siempre bendecirte, siempre buscarte, Señor. Pero hoy te pedimos lealtad también, porque aprendemos de Ruth lealtad. A ser leales a las personas que están cerca a nosotros y que tú las has puesto, Señor. A nuestros líderes, a los pastores, a la iglesia. Ser leales a la empresa en donde trabajamos, Señor. Mientras tú nos tengas ahí, Padre, ser leales, Señor. Ser leales a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, Señor, a nuestros hijos. Tener un corazón de lealtad. Hoy oramos, Señor, lealtad en nosotros. Cuando todo se pone cuesta arriba, Señor, seguir siendo leales, leales, firmes en los compromisos, Señor. Lealtad. La lealtad multiplica tu favor. Pero también oramos, Señor, esfuerzo como lo tenía Nehemías. Acción, valentía, Señor. Danos, Padre, cada vez más esfuerzo. Queremos ser personas esforzadas, que aprenden, Señor, Padre, a tener el fruto de su trabajo con esfuerzo. Que no esperan, Señor, que todo sea regalado, Señor, que todo sea gratuito, sino que aprenden a partir del esfuerzo, Señor, Padre, a empezar a conquistar montes, empezar a conquistar, Señor, bendiciones, empezar a conquistar lugares, Señor. Hoy oramos, Padre, esfuerzo, mi Dios, valentía, acción. A la oración le agregamos acción, Señor, y eso es poderoso para multiplicar el favor de Dios en nuestras vidas, Padre. Hoy oramos, Señor, fidelidad, lealtad, esfuerzo, Padre, sobre cada uno de nosotros.